Cuando crees que lo tienes todo, pero no lo tienes todo. Tengo tantos juguetes y me faltan tantas cosas. Prometí hacerles un video de YouTube y me doy cuenta que si la cámara no funciona, que si estoy grabando con el teléfono, pero necesito el teléfono para explicar, no tengo más cámaras, que si necesito más cables, bla, bla, bla. Pero bueno, aquí vamos. Me preguntaron que cómo hago los videos con el audio directo desde el CD player directo al teléfono y que salga con calidad HD a sus teléfonos o donde ustedes lo estén haciendo streaming. Y bueno, entonces voy a hacer un pequeño tutorial, explicarle más o menos lo que yo uso, y les voy a dar también otras opciones que yo no las tengo, pero si ustedes pueden adquirirlas, son mis recomendaciones. De todos los cables que ven aquí, realmente vamos a usar dos. Es un proceso muy sencillo sacar audio de aquí directo al teléfono. Parece mentira, pero esta pequeñez es todo lo que necesitamos. A diferencia de un mini jack normal, tiene 4 rines, que son un micrófono, 2 canales y una tierra. Si se dan cuenta, unos audífonos normales del teléfono tienen el mismo sistema. Son 2 canales de audio y un canal para el micrófono. Este pequeño cable lo que hace es recibir la señal en estéreo que proviene de la tarjeta de sonido o directamente del CD player, entra al teléfono y sale por el streaming. En el mercado existen muchísimas opciones, una mucho más costosa. La verdad, este lo compré yo hace como 6-7 años y hasta ahora me ha funcionado. Funciona tanto para iPhone como para Android. Yo compré esta versión pequeña, pero también puede conseguirla con el cable y directamente grande en diferentes tamaños. Porque como ya tenía este pequeño cable mini jack aquí macho, entonces no quise hacer un gasto. El setup sería de esta manera: tarjeta, cable con los 4 pins. El teléfono puede ser un iPhone o un Android. Recuerden que los teléfonos nuevos ya vienen sin el jack para audífonos, entonces hay que comprar el transformador. Como mi cable es mini jack a mini jack, tengo otro transformador que va directamente a la salida de audífonos en mi tarjeta de audio. Si no quieren usar tarjeta de audio, también pueden conectar el teléfono directamente a la salida master o monitor del CD player. Así quedaría cuando ya lo conecto directamente en mi escritorio. Entonces así sucede la magia. Aquí tenemos el estudio. Nos vamos hacia la salida. Por acá pasa la música. Llega a la tarjeta de sonido y desde la salida de los audífonos va directo a la cámara super profesional del teléfono. Por ahí entra el audio, pasa por la transmisión en vivo y se va a la nube. Y aquí tenemos el estudio casero de alta calidad. Bueno, como les iba diciendo, hay muchísimas opciones. Como pueden ver, diferentes precios. Realmente esta me parece una de las mejores opciones en cuanto a calidad-precio. Y es el iRing 2. Porque tiene varias entradas y lo más importante que tiene este sistema es que no importa el volumen que ustedes les den a su equipo, él va a regular, él va a normalizar el volumen y no va a distorsionar en ningún momento. Pero también tiene, déjame ver si lo podemos ver por aquí. No lo podemos ver desgraciadamente, pero tiene un volumen por acá donde ustedes pueden darle o quitarle el volumen. Esta es una de las opciones que más me gusta, pero si se van por las opciones económicas, aquí cuesta 39 más taxes. Estos son los precios normalmente del que tengo yo y que también funcionan muy bien. Bueno, si se van a mi IGTV, ahí van a ver 2 videos que subí reciente, grabados totalmente en vivo. Y en mi Facebook page también hay un video de estudio también grabado en vivo.
Y abajo les voy a dejar los links con los productos y les voy a dejar también los links con mis redes sociales y también los links directos a estos videos. No se imaginan lo que he sufrido haciendo este video. Nada, espero que les guste y si les gusta, compártanlo a ver si hacemos más. Chao.